Hola, bienvenidos. Yo soy Sara. Esto es Mundo Expansivo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de unos eventos importantes que van a transcurrir a partir de esta semana. Esos dos eventos que quiero especificar los he reflejado en esta pizarra y perdonadme si en este esquema, dibujo y orientación no está muy bien hecho, pero es importante que todos echemos un vistazo para estos eventos y con lo que quiero explicar. Los dos eventos que van a ocurrir durante esta semana, a partir de esta semana, será la luna llena en el signo de Leo, que será el próximo jueves, y sobre todo el tránsito de la retrogradación del planeta Mercurio en el signo de Acuario. Ante todo, para las personas que les gusta la astrología, pues que les acompañe un poco más de información, y para las personas que no sepan de astrología, no importa, porque para eso estamos, para enseñar y aprender y poder compartir todos juntos más información que nos pueda revelar. Bien, en este vídeo es muy importante lo que voy a deciros porque cada parte de un signo zodiacal nos rige a nosotros en nuestra vida, para con nosotros mismos, reflejos, cómo funciona el cuerpo humano, la psicología en sí, de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos la vida. Las influencias astrales nos ayudan a eso, a poder comprender en nuestra vida y cómo afrontar muchas cosas. Bien, aquí quería reflejar, para que vosotros podáis contemplar un poco, más o menos, cómo ahora está gobernando de alguna manera el signo de Acuario, porque hasta hace muy poquito el Sol comenzó a transitar en el signo de Acuario. El signo de Acuario se encuentra aquí y si os fijáis hay varios planetas que están en esta misma casa de Acuario. Bien, uno de esos planetas es Mercurio. Mercurio hemos hablado un poquito de él en anteriores vídeos, donde es el dios o el mensajero de los dioses, ¿sí? En la mitología griega se representa de esa manera. Mercurio es la parte más mental nuestra, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos, del diálogo interior y el diálogo exterior. En este aspecto está transitando por el signo de Acuario y justamente va a empezar una retrogradación a partir del próximo día 29 o 30 del mes de enero hasta aproximadamente el 19 o el 20 de febrero, es decir, unas 3 semanas. Va a estar transitando en el signo de Acuario y retrogradando. ¿Y qué significa esta retrogradación para los que no lo sepan? Bueno, esta retrogradación se dice de tal manera que no es realmente así en el cielo. Es una visión óptica que da la impresión de retrogradar. ¿Qué pasa? Que las influencias de esta retrogradación hace que influyan en nosotros de forma mental. Así que la retrogradación simbólicamente va a representar la revisión. Tiene que ver con revisiones. Mercurio hace sus retrogradaciones en 3 fases durante todo un año, a principios, a mitad y a finales de año. Durará aproximadamente, como os digo, unas 3 semanas de duración. ¿Qué pasa aquí? En esta revisión, por así decirlo, nos ayuda precisamente a eso, a poder utilizar esta energía y esta información para revisar. O puede que de por sí la vida nos lo presente así en estas revisiones de forma externa, por circunstancias, por cosas que nos vayan a ocurrir, sea en el ámbito que sea, ¿de acuerdo? Cada uno lo aplicará a la manera que crea conveniente individualmente. Bien, la retrogradación en estas revisiones nos ayuda a revisar nuestros pensamientos, ¿sí? Sobre todo habla de los recuerdos y de las memorias. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar esto como una herramienta o porque simplemente nos lo vaya a reflejar de alguna manera. Mercurio tiene que ver con esos mensajes, como decíamos en anteriores vídeos, donde yo explicaba que Mercurio en el 2021 iba a ser alguien bastante importante durante todo el año, porque nos iban a traer ciertos mensajes reveladores, incluso
trascendentales para nosotros individualmente. Es una cosa personal para cada quien, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa? No solo esta revisión, también habla de ciertos retrasos en circunstancias como que tengan que ver con papeles, con comunicaciones, con los medios de comunicación. De alguna manera puede ser que los aparatos electrónicos no vayan al ritmo que deberían ir. Hay muchos retrocesos en ese sentido, ¿vale? Las revisiones en los coches, por ejemplo, que también Mercurio representa los medios de transporte, así como los comercios, etc. Bueno, ¿qué pasa? Que debemos de tener un poquito cuidado. Siempre se aconseja de no realizar algo importante como una firma para una venta de un coche, para la compra de una casa. No significa que no se deba hacer, pero sí no se aconseja, ¿vale? Porque hace retroceder circunstancias que a lo mejor no van a convenir y entonces es mejor esperar un poquito, ¿vale? Son ciertos consejos que siempre se suelen dar en estas retrogradaciones. Como Mercurio se encuentra en el signo de Acuario, explicamos que el signo de Acuario es un signo muy mental, entonces Mercurio estará rondando por esas ideas, ¿sí? Nuestra parte mental, donde está nuestra creatividad, el revisar, el dialogar con el otro, el compartir ideas, incluso ideas que fueron en el pasado y que nunca ocurrieron, por ejemplo, como proyectos que quedaron pendientes, ¿sí? Es bueno que tomemos esta energía para revisar ciertas cosas que a lo mejor teníamos pendientes o que aparecen de la nada y le tengamos que echar un vistazo, ¿sí? En nuestra memoria queda, esto es importante, porque en la memoria está ese instante, ese momento ligado a un sentimiento que nos pueda estar revelando algo importante quizás, ¿eh? Es a tener en cuenta que si esto surge durante este tiempo, prestémosles atención, ¿de acuerdo? Como os decía, esta es la parte de Acuario que a pesar se encuentra Júpiter, Saturno y el Sol, pues en este sentido Acuario tiene que ver mucho con lo humanitario, ¿sí? Con el otro. Hablábamos de la era de Acuario como una era importante de mirar hacia el otro, no solo de una manera egoísta, ¿sí? Y aquí entra la influencia de la luna llena en Leo el próximo jueves. Nosotros vamos a estar notando esta energía. ¿Qué pasa? ¿Que solo esta influencia va para los signos de Leo? No. Cada uno de todos nosotros, en nuestra carta natal, desde que nacemos, tenemos una influencia y nos aspecta de alguna manera nuestra persona, en nuestra psique. Y todos tenemos una parte de Leo. Cada signo zodiacal le rige un planeta, sus características, su influencia, su forma, ¿sí? El regente de Leo es el signo del Sol. Y el Sol se encuentra justamente en oposición a Leo, que es Acuario. Así que lo que nos va a estar hablando esta luna llena es precisamente de lo más personal nuestro, de una parte de nuestro ego, ¿sí? De nuestra personalidad, que al ser una fase de luna llena va a estar revelándonos, iluminándonos algo para nosotros. En la era de Acuario nos está representando de alguna manera el compartir con el otro, el estar para el otro, el entregarse, el unirse, el ofrecer de manera altruista al otro. Porque hay una cosa importante, que cuando nosotros vayamos a ver algo que tenga que ver con nosotros individualmente, es para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Utilicemos esta energía, que es lo que quiero decir, de que saquemos la mejor canalización y energía e integración de nosotros para mirar a ese frente que tenemos, que se trata de los demás. Cuando nos revele algo esta luna, si así tiene que hacerlo, para sacar esa mejor cosa de nosotros, para poder transformarlo o convertirlo, nos fijaremos de que nosotros estamos aquí con nuestra propia luz para aportar algo al mundo. Y ahí abre el espacio hacia Acuario. ¿Qué pasa? Que todo lo que tú hagas individualmente, la vida te va a recordar que esa influencia va a estar afectando al resto del mundo. De alguna manera tu energía va a llegar.
Ya sea un pensamiento, ya sea una emoción, ya sea un sentimiento, va a llegar porque existe y te va a revelar ese sol, esa luna llena, en Leo, que es el sol, te va a reflejar que tú formas parte de un colectivo, de un inconsciente colectivo, que va hacia la ayuda del otro. En estas influencias, fijaros cómo viene la retrogradación de Mercurio en Acuario y nos va a hacer pensar mucho, sobre todo, todas estas circunstancias que estamos viviendo actualmente. Esta pandemia, este ofrecerse al otro, los cambios de clima, ¿sí? Nos hacen pensar mucho, ¿verdad? Porque si te puede pasar a ti, me puede pasar a mí en cualquier momento, ¿verdad? Es ponerse en la piel del otro, pero también una entrega hacia el otro, porque estamos descubriendo cosas dentro de nosotros para poder ofrecer y a la misma vez para poder recibir. Esta conciencia colectiva lleva un gran peso para ser conscientes y responsables de qué es lo que hacemos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Bien, con esto no quiero decir que nadie sea perfecto, solo que nos demos cuenta, porque para nuestro propio desarrollo, para nuestro propio crecimiento, nos va a venir muy bien. Creo que en base a lo mejor que nosotros veamos de nosotros mismos, como nos refleja Leo, vamos a ser un faro para los demás. Vamos a ser alguien más importante de lo que hemos estado viendo de nosotros mismos hasta ahora. Y que aquel que siga caminando bajo su propio egoísmo le va a ser más dificultoso y va a tener ciertos obstáculos en la vida porque todavía no se ha dado cuenta de algo. Se trata de eso, ¿vale? Estas revelaciones, esta información que os estoy ofreciendo, a pesar de la astrología también utilizo esta canalización porque esos son los mensajes que yo os transmito a vosotros para poder utilizarlo, para que lo utilicéis como os dé la gana, pero que tenga un sentido, porque muchas veces nosotros buscamos el sentido de nuestra existencia, ¿sí? Ahí el sol, en esta luna, que es la parte más sensitiva, más álmica, que nos está reflejando esa iluminación en el camino, el regente de Acuario es Urano. Y ya habíamos hablado de Urano, pero lo volveremos a repetir, que Urano tiene mucho que ver con nuestra parte más espiritual, pero no en un sentido más religioso, a pesar de nuestras creencias. Habla y hace referencia al reflejo de nuestro propio espíritu. Y aquí entramos haciendo referencia a la libertad. ¿Qué concepto tienes tú sobre tu propia libertad? Que no es lo mismo que el libertinaje y que es importante saber o sentir esa libertad. Porque probablemente sea un gran avance y para mí la libertad junto con la felicidad van de la mano. Puede ser ya como que lo veas o tengas una perspectiva en cuanto a un estado de ánimo, a un estado de conciencia, ¿sí? Cada quien le da su sentido de lo que interprete como libertad. En este caso, es importante que nos hagamos la pregunta de si tenemos miedo a la libertad de expresión. Porque hemos hablado de Urano, y Urano es como un rayo que cae, ¿sí? Y cuando cae despierta, impacta, es impredecible. Y así es el espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? En todos nosotros hay una parte divina que existe dentro de nosotros y está. Y probablemente sea el sentido de nuestra vida para seguir disfrutando de este viaje. Esa parte de libertad no tiene nada que ver con la personalidad, pero a través de nosotros surge esa libertad de expresión. Esto que os digo, porque precisamente
el nodo norte se encuentra en Géminis y esto significa de que muchos estamos buscando la orientación, el destino, hacia poder comprendernos en este diálogo interno, ¿sí? Yo especifico solo lo que ahora mismo importa, a pesar de que veáis muchos planetas por aquí, ¿de acuerdo? Lo que toca es lo que toca. Así que en este caso, Urano, como habla de la libertad y del espíritu, la libertad de expresión cuenta y mucho. Esto hace referencia a que todos podemos ser distintos, pero algo nos une porque somos iguales. Ahí está nuestra esencia divina y cómo nosotros podemos respetarnos, honrarnos y respetar al otro, porque en el otro también existe un espíritu. En el otro también circula la vida. Y esto tiene que ver la libertad con la felicidad junto con la confianza. Si nosotros estamos dispuestos a confiar en algo invisible, ¿sí? En algo que nos está moviendo. Ya independientemente de cómo vosotros lo queráis llamar, fuente, Dios, universo, ser superior, yo divino, como queráis. Pero es eso, me refiero a eso. La libertad de expresión es respetar al otro. Pero ojo, aquí en la Casa de Acuario habla de compartir las ideas. Y esto es lo que vamos a estar viendo sobre todo durante este año, ¿sí? En cómo nosotros compartimos las ideas con una serie de personas en las que nos sentimos y conectamos muy bien. Pero respetando a los otros con los que no compartimos las mismas ideas. Es decir, se debe respetar la evolución y el crecimiento de cada persona tal y como tú respetas al tuyo. Y esto es un aprendizaje para todos. Por lo tanto, es una experiencia de vida. Fijaros todo lo que os estoy contando para que podamos integrarlo, ¿sí? Sobre todo para sentirnos bien con nosotros mismos, para hallar esa paz para quien esté buscando paz, para quien esté buscando bienestar, para quien quiera aplicarlo en su felicidad, cómo considera su felicidad, o sobre todo atreverse a romper esas propias barreras o limitaciones que no nos deja avanzar en el sentido de poder expresarnos tal y como somos. Y la expresión tiene mucho que ver con la aceptación de uno mismo. Así que todo esto y esta retrogradación de Mercurio nos puede llevar a memorias del pasado. Se pone interesante. Memorias del pasado de que, Sara, pues de aquellos primeros momentos que empezó a reestructurarse nuestra mente, ¿sí? Nuestro sistema de creencias, nuestra infancia, todo lo que nos fue forjando de alguna manera nuestra personalidad y que también se forjaron nuestras creencias y esas limitaciones. Las limitaciones no son malas ni buenas, igual que las creencias. Simplemente son. Con que nos demos cuenta de ello, porque Mercurio nos puede llevar al pasado, recordar los recuerdos y las memorias y poder vernos porque nos va a reflejar algo de nosotros, ¿sí? Esta retrogradación de volver al pasado, si no lo podemos hacer de manera inconsciente, ¿a dónde nos lleva? Quizás sea una forma, una vía para poder sanar situaciones que nosotros hemos sentido que hemos estado estancados o incluso mostrárnoslo como miedos inconscientes, que se puedan hacer conscientes cuando aparezcan. Tendremos que tener el valor suficiente para verlo y aceptarlo porque eso es lo que puede traernos esta luna. Es la primera luna que vamos a tener en este año, pero estoy segura que va a ser una luna muy importante, sobre todo los próximos 6 meses, ¿sí? Hasta el siguiente eclipse. Cuenta con un ciclo bastante importante en este viaje que forma parte de nuestros ciclos de vida, de nuestra naturaleza, para seguir avanzando. Esta libertad de expresión, como os decía, es muy importante, porque todo el mundo quiere sentirse libre y hacer lo que le plazca y hacer lo que verdaderamente siente. Y os decía que el Sol, Leo, habla del corazón. Así que
Es de valientes estar en esta vida y expresarse tal y como uno es. Si es un reto, porque hablamos de que el 2021 os decía, junto con la numerología, de que iba a ser un año de desafíos, esto que os estoy revelando sobre la libertad de expresión, vamos a estar aprendiendo todos de ello, ¿no? De nuestra verdadera libertad, ¿dónde está esa libertad? ¿Qué concepto tengo yo de esa libertad? ¿Verdad? De esas ideas, de ser yo mismo. Esto va a ser muy recalcado, muy revelador. Prestémosle atención, porque todos somos libres, pero hay que ser valiente para ser original, para ser auténtico. Cuando uno se siente muy a gusto, se encuentra muy bien, ¿verdad? El bienestar resalta en su salud, en su trabajo, en el amor, en la familia, en todo. ¿Por qué? El bienestar nos lleva a algo. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de expresar lo que siento? Haceros estas cuestiones cuando queráis, pero hacérnoslas. Porque es muy importante cuando uno se cuestiona muchas cosas. No para confundirse, sino para ver la capacidad infinita que la conciencia de cada uno de todos nosotros tenemos. Es la que va a abrir las puertas a esta libertad que nosotros vamos a estar pidiendo, que probablemente masas vayan a moverse o se estén moviendo para reivindicar esa libertad que nos pertenece. Pero para reivindicarla hay que saber qué derechos tenemos por naturaleza y poder defenderlo. Todo esto que os englobo va a ser muy importante. El vídeo anterior os expliqué que íbamos a estar soltando esos residuos de Piscis al entrar a la era de Acuario. Si no habéis visto ese vídeo, os aconsejo que lo volváis a ver, ¿vale? A revisar. Para eso está. En esta revisión, todo lo que os estoy explicando es un recordatorio. Porque la invitación ya os la hace la vida, también me la hace a mí, y nos deja ver estos puntos de vista diferentes. Es para ver qué capacidades tenemos nosotros. Es para dejarnos ver esta luna llena quién somos y cómo podemos superar aquello que tengamos pendiente, ¿vale? Para aquellos que digan, oye, tengo un problema, una dificultad ahora mismo, ¿cómo puedo solucionarlo, Sara? Esta es una vía más. El poder apoyarse en uno mismo, el poder confiar en uno mismo, el ver y permitir que el otro te refleje y te deje ver es muy importante. Es decir, que nuestra recepción es importante ante todo el movimiento, todo el entorno que hay a nuestro alrededor, lo que esté ocurriendo, porque es para nosotros. El universo va a estar así, reflejando cosas para podernos ver, no para seguir culpando desde el ego, ¿vale? Nos vamos a ver en esa circunstancia, simplemente para vernos, para darnos cuenta, para tomar conciencia de ello y luego nosotros elegimos, ¿de acuerdo? Porque que veamos algo no significa que ya cambie la cosa, sino que nosotros seguimos poniendo nuestra voluntad. ¿Dónde elijo yo? ¿Dónde quiero seguir? ¿Qué opción cojo? ¿Sí? ¿Qué es lo que decido? La libertad, la felicidad, la confianza está en uno. La vida puede apoyarnos en los reflejos que nos lo muestre. Debemos aprovechar esas visiones externas para poder vernos internamente. Esto es lo que va a mostrar Mercurio en retrogradación en el signo de Acuario. Espero que todo esto os ayude, que no sea tan dificultoso, que lo toméis con calma, pero que prestéis atención, ¿vale? Porque donde está la atención también hay intención, así que acordaros que todos estamos en uno. Muchísimas gracias a todos y a las personas que deseen tener una consulta conmigo, tenéis a vuestra disposición
el email, podéis enviar un correo electrónico si queréis más información o en mi blog, El Mundo Expansivo, ¿de acuerdo? Os mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos.